mucho, de verdad, a la abogada penalista Liliana Bernal nos tome la llamada esta tarde para hablar justamente de este tema. ¿Fue accidente o no fue accidente? O más bien, por saber si se puede llevar este proceso en libertad, que es lo que nos pareció pues lo más extraño de este asunto. Abogada, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Michelle. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Abogada, tenemos la misma información que seguramente usted leyó para informarse sobre este caso, que no contamos ya con la mujer, que fue un accidente. Se especula mucho de que hubo alcohol de por medio, que no hubo alcohol de por medio, pero que sí, carreras de las que muchas personas fueron testigo y que fue un choque por alcance. Pero bueno, basándonos en ese escenario que se ha plantado en medios de comunicación justamente por los trascendidos que han arrojado las autoridades, ¿sí se puede llevar un accidente así, cuando eres autor de un accidente como este, el proceso en libertad? Totalmente, Michelle. Como tú lo mencionas, bueno, la prensa ha manejado que fue un hecho de tránsito, un lamentable hecho de tránsito donde perdió la vida la motociclista y se detuvo en el momento al conductor del vehículo y se puso a disposición de un juez de control, ¿no? En una audiencia inicial, que es cuando hay una detención en estas condiciones, pues el Ministerio Público solicita, le formula una imputación, le dice a la persona por qué se le está investigando en presencia del juez y solicita una medida cautelar. Lo que la prensa ha manejado es que se le imputó por homicidio culposo. Sí. El homicidio culposo no amerita, según el artículo 19 constitucional, una prisión preventiva oficiosa. Entonces el Ministerio Público solicitó pues diversas medidas cautelares y así fueron impuestas por un juez de control. Como no es un delito que pues que amerita la prisión preventiva, entonces el juez pues le impuso, según lo que maneja la prensa, diversas medidas cautelares que están contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son esas medidas, abogada, que le Lo que imponen? leía en la prensa es que le impuso una garantía económica por cierta cantidad, le impuso el asistir a sesiones de rehabilitación en Alcohólicos Anónimos, también le impuso cada cierto día del mes firma. Entonces, estas son las que maneja la prensa, lo que conocemos, ¿no? Solo las partes tienen acceso a este proceso penal, pero la prensa manejó estas medidas cautelares que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Abogada, vamos a suponer que el caso se dio de la siguiente manera, tal como podemos especular basándonos en los medios de comunicación, lo que hemos leído, que este joven iba, además de exceso a velocidad, se le comprueba que ingirió bebidas alcohólicas, que presentaba cierto grado de alcohol. Es importante decir, auditorio, nada de eso está comprobado, no nos consta, no se ha publicado el parte de, como bien lo dices, abogada, se reserva mucho la información, pero supongamos que ese es el escenario. Una persona que bebió, probablemente jugó carreras, pero sí hubo un choque por alcance que le costó la vida a esta persona. ¿Cuál sería la situación? Mira, la medida cautelar que se impone en un proceso penal no tiene que ver con el tema de inocencia o culpabilidad del imputado, ¿no? La medida cautelar obedece a los supuestos de que se garantice la presencia del imputado en este proceso penal, que no se ponga en riesgo el desarrollo de la investigación, la protección de las víctimas o testigos y pues evitar que haya una obstaculización del proceso. Estos son los fines de la medida cautelar, ¿no? Los supuestos que tú me manejas, que aparentemente se dieron en este lamentable hecho de tránsito, bueno, eso es imputación que se le formuló a esta persona y que el desarrollo de la investigación va a seguir ya bajo la lupa de un juez de control. Pero la medida cautelar, no, su naturaleza no es si es culpable o inocente, y recordemos, y la verdad es que este es todo un tema que como sociedad nosotros
automáticamente delito, tiene que ser prisión para que haya justicia. Y la verdad es que nos tenemos que quitar esta mentalidad como ciudadanos, porque a veces también ponemos en la cruz a los jueces, cuando los jueces, bueno, están apegados a lo que el proceso penal en sí contempla en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, la naturaleza de la medida cautelar es únicamente pues garantizar que el imputado esté presente en el proceso, no haya riesgos para la víctima y no implique una obstaculización de la investigación. Abogada, acaba de decir algo muy interesante, sobre todo por el tema de la posición de los jueces, que a final de cuentas tienen que decidir con la ley en mano, lo que dice la ley. Pero yo le pregunto esto a la abogada Liliana Bernal, penalista con amplia experiencia en esto. Esta medida cautelar también no propicia que el autor, en lo que se dicta una sentencia, se pueda fugar, pueda tomar una decisión también que haga peligrar el caso. Es decir, ¿está bien la medida cautelar desde la perspectiva de ustedes como abogados penalistas en Sonora? Totalmente apegada a derecho. Incluso también leía que se le requirió al imputado la entrega de su pasaporte y su visa, precisamente para garantizar que no haya un riesgo de fuga por parte del imputado. La verdad es que lo que nos como litigantes siempre apelamos es que el Ministerio Público no solicite, bueno, hay un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pero la excepción a la regla debe ser la prisión preventiva. Así lo establecen los organismos internacionales, Sí. pero en México la regla es la prisión preventiva. Entonces, a veces en delitos no conozco la verdad el contexto de este lamentable hecho de tránsito, pero la mayoría de las veces lo que rige al Ministerio Público es solicitar una prisión preventiva y justificada, así se le llama, y esto no quiere decir que esto sea justicia, porque estas medidas cautelares solo son impuestas durante lo que dure este proceso penal. Ya vendrá la sentencia y bueno, ahí ya se decidirá si es culpable o inocente esta persona, y si todo lo que tú me comentas que iba bajo los influjos de la lo acredita el Ministerio Público. Es verdad, cuando yo estaba indagando un poco en el tema, lo primero que me preguntan a mí es si a mí me consta que de verdad bebió alcohol esa noche, si de verdad fue así. No nos consta. La verdad es que no ha trascendido, no ha surgido más información por parte de las autoridades municipales, que fueron los primeros respondientes. Tampoco ha habido mucha información de testigos. La persona que acompañaba a esta mujer que lamentablemente perdió la vida, pues también estuvo ahí en el percance, no vio que venía desde atrás. O sea, hay muchos escenarios que pueden decirnos, no nos consta exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, precisamente por ese detalle, ese pequeño detalle, es que se tiene que ampliar toda pues una investigación y no se no ha avanzado como nos gustaría. A lo mejor ya al segundo día escuchar pues hay justicia por lo que le ocurrió y estar hablando ya pues de una moraleja de este terrible hecho en Semana Santa. Le agradezco mucho, abogada Liliana Bernal, la verdad, estos minutos para platicar con nosotros. Entiendo es difícil porque no hay una sentencia por medio, no hay información clara sobre este caso, pero nos puso en la mesa los dos panoramas y sobre todo entender las decisiones en que se basan, ¿no? Y a veces las creemos buenas o malas, pero a final de cuentas, pues estas son las leyes y los jueces tienen que acatarlas. Así es, Michelle, esto es un proceso penal, tiene que seguir su curso y en el momento que haya sentencia, bueno, pues ya conoceremos los argumentos del juez y sobre todo si el ministerio acreditó lo que le está acusando en su momento a esta persona. Un saludo y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, abogada, de verdad. Abogada Liliana Bernal, penalista sonorense.